Vamos con un nuevo bloque de Dimensión Salud y ahora está en línea el doctor Jorge Enrique González, que es jefe del Laboratorio Nacional de Referencia para Hepatitis Virales del Instituto Malbrán, porque hay una preocupación por parte de los profesionales sobre nuevos casos de hepatitis A y B. Sí, vamos a hablar también sobre la falta de diagnóstico sobre estos casos. Sí, y había un proyecto de ley, creo. Había un proyecto de ley para modificar la ley de SIDA y la ley de hepatitis. Sí, bueno, vamos a hablar con el doctor Jorge Enrique González. Muy buenas tardes. Noelia Cortinas le saluda y el doctor Elian Preño. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo mucho ruido en la línea, lamentablemente. Hay líneas. Bueno. Sí, hay un poquitito. A ver, ¿ahí mejoró, doctor? No. Ahí pareciera que sí. Bueno, vamos a intentar hacer la entrevista. Doctor, entonces decíamos que hay nuevos casos de hepatitis A y B. ¿Tenemos registro de casos nuevos? Sí, en realidad, ¿cómo decirlo? Siempre hay casos nuevos de hepatitis, dado que los virus causantes de hepatitis, los hepatotropos primarios, que son el A, B, C, D y E, siguen circulando en el país, a pesar de intervenciones de prevención, información y demás. Pero no más de lo esperado, digamos, no es que estemos en un brote. En un brote, de ellos. Bien. Doctor, y respecto a la falta de diagnóstico de la hepatitis C, ¿eso debemos mirar a dónde? ¿Los profesionales no están buscando o por qué? Justamente, si me permite, la hepatitis C se ha dado en llamar en epidemia silenciosa, claro, la hepatitis producida por ese virus, porque en más del 80% de los casos no da ninguna sintomatología. De manera que la persona no siente que está enferma y cuando sí lo hace es porque está ya en una etapa avanzada de la infección. Claro. De manera que presenta un desafío porque hay que invertir el paradigma del diagnóstico, digamos. Hay que buscar las personas infectadas antes de que evolucionen hacia formas más graves, ¿no? Claro, ahora, doctor, y esto tiene, por ahí es bastante más complejo, ¿no? Pero tiene relación tanto con las prácticas de los pacientes que no somos buenos pacientes. Discúlpeme, no le estoy escuchando. ¿Tiene relación? Le pregunto si esto tiene que ver con nuestra idiosincrasia como pacientes, que no somos muy afectos al chequeo, y también tiene que ver con, de repente, los profesionales que tampoco indican y que tampoco buscan entonces la infección por hepatitis C. Sí, es una suma de situaciones. La más importante, por supuesto, es la característica del virus, que es capaz de replicarse y producir una enfermedad muy lenta en la evolución, en dar síntomas. Pero es cierto que también existe este criterio de que si no estoy enfermo no voy al médico, y muchas veces, lamentablemente, el médico no conoce totalmente, no tiene la obligación, por supuesto, pero no conoce las pruebas de laboratorio que puede solicitar, que son muy simples y de bajo costo, que le permitirían avanzar en el diagnóstico ante la mínima sospecha, ¿no? Claro, doctor, ¿y tenemos números, tenemos estadísticas para saber, inclusive hacer una proyección de cuántas personas pueden estar viviendo con hepatitis C sin saberlo? Sí, en realidad, en base a estudios que hemos hecho nosotros y otros grupos, se estima que alrededor entre un 1 y un 1.5% de la población general en Argentina podrían estar infectados, de acuerdo a estos estudios que son parciales, digamos, y mirando algunas poblaciones y buscándolo con distintas estrategias. Y como le digo, la mayoría de los infectados no conoce su condición. Esto es difícil de estimarlo con certeza, pero hablamos de que por lo menos 2/3 de los infectados no sabe, no conoce que está aportando este virus C, que, como decíamos antes, está produciendo una epidemia silenciosa en el mundo, ¿no? Nosotros somos parte de, no es que es una cosa puntual de la Argentina. Sí, doctor, yo le quería preguntar sobre los síntomas. ¿Qué síntomas el paciente puede tener y, dado a esto, acercarse al médico para corroborar si tiene hepatitis? Como decíamos antes, es difícil generalizar en los síntomas. Sí. En general no se producen síntomas o son muy subclínicos, a lo mejor pasan como un cansancio, pasan como una gripe fuerte y el paciente no se da cuenta de que está cursando una hepatitis.
Por ahí es mejor evaluar algunos riesgos que sabemos que pueden llevarlo a esa infección, sobre todo en el pasado, porque este virus fue descrito en 1989, o sea que en la historia de la medicina es ayer. Claro. Y no había pruebas de laboratorio para estudiarlo, y recién en nuestro país y en muchos otros países del mundo se comenzó a controlar, por ejemplo, la sangre a transfundir para evitar esta infección, recién allá por el 94. Sí. De manera que potencialmente todo paciente que haya recibido una transfusión de sangre antes de comenzar ese control en bancos de sangre, sería muy importante que pudiera hacerse un análisis de laboratorio. Y bueno, y además todos otros pacientes que hayan pasado por una práctica médica invasiva, que muchas veces no era segura o tan segura como lo es ahora en el pasado, que pueda estar teniendo la potencialidad de haberse infectado, y otros hábitos de higiene personal, como pueden ser manicuría, pedicuría compartida con otras personas. Doctor, ¿y el tema del tatuaje y piercing, esta gran difusión, ¿no?, que ha tenido? Sí, justamente las perforaciones estéticas, claro, llamadas piercing en inglés, tatuajes, acupuntura, y sobre todo inyectables no controlados o en un pasado no tan lejano, y sobre todo en el interior, lo que se llamaba la enfermera de barrio, ¿no? Claro. O el idóneo que se encargaba de los inyectables. Sí, claro que sí. Entonces, en nuestro país eso sigue siendo importante como vulnerabilidad a esta infección, ¿no? Totalmente. Doctor Jorge González, le queremos agradecer esta comunicación y por supuesto poner a disposición el programa para continuar difundir este tema de hepatitis. Sí, no le escucho lo último. Sí, no, agradecemos muchísimo la comunicación y ponemos a disposición este programa para difundir material sobre hepatitis. Bueno, cómo no, le agradezco mucho, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a usted. Adiós. Y ahora sí, vamos a ir a un cortecito y viene el invitado del día, el doctor Gabriel Gondolesi, por el Día Nacional de la Donación de Órganos. Dimensión Salud.